todos nos sorprendimos ayer por la sanción a ultimísima hora que le cayó a Fernando Alonso, esos 20 segundos, porque según la FIA había conducido de una forma potencialmente peligrosa. Claro, tú, Andrés, eres, para la gente que no lo sepa, jefe del equipo Acciona Sainz XE Team en la Extreme E. Tú imagino que en algún momento te has podido enfrentar a la situación de que estés al final de una carrera o durante una carrera y de repente le llegue una penalización a tu piloto. Lo primero que te pregunto, Andrés, porque esto no sé exactamente cómo lo recibe el equipo, si se entera por el panel de notificación de la FIA, si te llama el director de carrera, si... ¿Cómo es la comunicación FIA-equipo cuando hay una penalización para uno de tus pilotos? Depende del campeonato. En algunos campeonatos hay una aplicación que funciona en un PC o funciona en un teléfono. Okay. Y esa aplicación tiene notificaciones de tipo técnico o deportivo. La persona en los equipos que se encarga de esto es normalmente el team manager. Vale. Como bien has dicho, yo en Acciona Sainz, es verdad que yo soy ingeniero, pero hay en varios proyectos que he desempeñado un papel de jefe de equipo. En la Acciona Sainz, pues también de team manager. Es un equipo pequeño y me toca ser el team manager. Cada vez que nos llaman a comisarios, pues tengo que ir yo como team manager. Claro. Es un representante del equipo que tiene que tener ciertas nociones técnicas pero sobre todo deportivas y de la normativa, ¿no? De la normativa que aplica pues a la sanción que se puede estar hablando o la penalización que se puede estar hablando. Llega por una aplicación. Hace poquitos años, muy pocos años, nos llegaba por una persona que llega al garaje con un papel que viene rápidamente a la oficina de la FIA y te dice: tienes una citación y tienes que firmar como que la has recibido. Pero hace unos años pues ha puesto como una multa. Sí, sí, bueno. Es una persona que se llama normalmente relaciones con participantes, pero te dice que depende del campeonato. Ese perfil todavía existe, sí. Y te puede llegar por un mensajero de la FIA que te entra al garaje y dice: el team manager del equipo es esta persona. Vale, firma como recibido, ¿no? Fíjate. Normalmente te citan o inmediatamente, como estos casos, o a una hora en concreto. Vale. Lo que ocurre es que los comisarios deportivos escuchan primero a una parte y luego a otra parte por separado. Y si lo consideran, los escuchan después a los dos juntos. Claro. Es un proceso habitual. Los comisarios deportivos, sabéis que cambian cada carrera. Cada carrera hay designados ciertos comisarios deportivos locales. Pero es verdad que desde hace unos años hay siempre un piloto entre ellos. Sí. ¿Sabes quién era el piloto este fin de semana, no? Perfectamente, Johnny Herbert. Johnny Herbert. Yo es que he oído por ahí rumores de que le tiene un poco de tirre a Alonso, porque ya dejando mi opinión personal, lo veo un poco justo como sanción. De hecho, ni siquiera en el corralito cuando Russell declaró, dijo: pues mira, no lo sé muy bien, estaba cerca de él y he cometido un error. Cometí un error que Alonso forzó, ralentizando más en una serie de curvas rápidas para salir con más velocidad. Pero bueno, más allá de eso, que no era un break test lo que le hizo Alonso, simplemente estaba luchando, yo creo que de manera limpia. Una vez que escuchan a las dos partes, pueden pedir pruebas. Esas pruebas suelen ser los datos de los coches. Como en este caso los datos de los coches, como hay telemetría, ya los tiene la FIA, porque están pasando en tiempo real a la FIA, pues no tienen que pedirlos. Y con eso deliberan. Te llaman después de 30, 40, 60 minutos y te dicen una decisión. La decisión, en este caso, hay un penalti. Ahí tienes 30 minutos para apelarla. Para apelarla normalmente tienes que poner un dinero encima de la mesa. Que esto hay gente que no lo sabe, pero... ¿Ah, sí? ¿Cuesta dinero apelar? Sí. Cuesta dinero. Cuesta dinero, es como un juicio. Cuesta dinero si luego pierdes. Claro, si ganas, claro. Y si ganas, te lo devuelven. Es como una especie de fianza. En un campeonato, en F1 no sé cómo está ahora, pero en F1 no hay nada barato, nada barato. O sea, todo está escalado a los presupuestos del campeonato. Pero para que hagas una idea, Extreme E o un Fórmula E, pues pueden estar en el orden de entre 6 y 15.000 euros. No te puedo creer. El pedir... No te puedo creer. Sí, una sí, apelación sí. en Extreme E, en Fórmula E, te cuesta entre 6.000 y 15.000 euros. Vamos a hablar con propiedad. Sería una protesta. Realmente, lo que tú haces. Una protesta. Una protesta. Si no estás de acuerdo con la decisión final, sí que apelas y esa apelación ya va al tribunal de la FIA en Ginebra y se decide post carrera. Una apelación pueden tardar después en llamarte para que vayas a Ginebra, pues 15 días o 20 y salir el resultado hasta meses después. Claro. Con lo cual
tiene que ser algo que tengas muy, muy, muy claro para que tú apeles una decisión. Normalmente se hace con cosas técnicas, es decir, que te han descalificado porque tenías una pieza mal y tú estás seguro de que no estaba mal, 100% seguro, y lo llevas hasta el final, y te vas a Ginebra y te haces todo. Pero algo deportivo, como siempre está sujeto a interpretación en el fondo, claro, ese es el tema. Normalmente la gente no se la juega porque la FIA además le cuesta mucho dar para atrás. Ten en cuenta que cambiar el resultado de una carrera. No le gusta a nadie, ni siquiera a la propia FIA internamente, que se eche para atrás una sanción. ¿No? Pero esa protesta tienes 30 minutos. Lo que tenemos habitualmente son escritos de protesta, ya plantillas hechas, porque no te gusta, para determinados tipos de decisiones no te gusta, lo tienes medio hecho, lo ajustas a la situación real y lo envías y esperas a ver qué dicen. Si pierdes tu protesta, pierdes tu dinero también. Me interesa mucho, Andrés, un poco cómo es ese proceso, ¿no? O sea, tú llegas, tienes a un tío que te notifica o por una aplicación ves que te han notificado que tienes que estar en comisarios ipso facto o a X tiempo. Entonces, tú como team principal o el team manager, en ese caso, ¿cuáles son los movimientos que haces? Que es que dices, a ver, necesito que me deis no sé cuántas pruebas a favor de aquí. Tú, piloto, ven aquí. No sé si al piloto le adiestras para que diga algo en el juicio. O sea, ¿cómo se orquesta todo para llegar a la sala de comisarios y luego qué te encuentras en la sala de comisarios? En un equipo grande puedes tener hasta abogados que te ayuden a interpretar la norma que la FIA dice que tú has roto, ¿vale? Y te ayuden a defenderlo. O sea, que un poco te asesoren, te aconsejen. En un equipo más pequeño, vamos a decir, o sea, por ejemplo, en el Dakar en Audi llevamos un abogado. Fíjate. Entre los 100 que íbamos. Entonces, si hay algún momento que el reglamento no queda claro o hay que defender algo, un abogado es un abogado. Para eso es abogado y yo soy ingeniero. Claro. Pero lo normal no está muy lejos de lo que tú has dicho, Jorge. Coges a la gente relevante, habitualmente ingeniero de pista. El team manager, el ingeniero de pista, le va a pedir información. Oye, ¿cómo puedo defender esto o por qué puedo defender esto? Y al piloto lo mismo. Normalmente te reúnes team manager, piloto, ingeniero de pista. Si al piloto se le va a citar, que es lo habitual también, como bien has dicho, se hace un acuerdo para ir con un discurso único, ¿no? Claro. A lo mejor el piloto dice, no, porque me ha empujado él antes. Y tú ves en la normativa que dice, mira, no nos interesa ir con esta estrategia, nos interesa ir con la estrategia de que él estaba muy a la derecha en la pista, más que en todas las otras vueltas. O te interesa ir con que hay de las 60 vueltas de carrera, en 30 la velocidad era diferente a las otras 30 por allí, entonces es defendible. Sí. Y eso lo vas a ver con los datos. El ingeniero de pista va a decir, vale, vamos a ver, yo creo que es por en este caso, por ejemplo, de Alonso, es porque la velocidad mínima era muy baja, ¿no? Vale, y le va a pedir al ingeniero de performance, como una cadena, el de pista, el de performance le dice, a ver, pásame un report de toda la de todas las vueltas, la velocidad mínima en la curva, no sé si era la 5 o la 6, no me acuerdo. Sí, era la aproximación a la 6. La 6, pásame un report, ¿no? De velocidad mínima en la 6 de las 58 vueltas. La pasa a una tabla y esa se la va a llevar el team manager. Y van a trabajar juntos la parte legalista, más mirada en el enfoque deportivo, de interpretación del reglamento deportivo, y la parte técnica. Y con todo esto se van a ir a defenderlo a comisarios. A veces, muchas veces, te vas a defender algo que tienes clarísimo que no tienes razón, pero no, lo sabes tú, lo sabe el piloto y lo saben en Lima y en Ecuador. Pero tienes que ir y al final puedes estar luchando por un punto o por dos y tienes que ir y defenderlo. Y ya está. A veces dicen, no me ha dejado espacio. Y dices, bueno, te ha dejado espacio y le has metido un trayazo y ya está. Pero tienes que defenderlo. Pero yo creo que eso se nota mucho también, ¿eh? Cuando te citan y normalmente dice, a ver, explica por qué te citamos para esto. Defiéndete. Y tú has llevado todas esas pruebas. Y ya está, pero como tú dices bien, te preparas un poquito antes con el tiempo que te den, porque si es inmediatamente, lo haces en 5 minutos. Si te citan a los 30, dentro de 30 minutos, tienes un ratillo más para recabar más pruebas. A veces coges normal es llevarte a lo mejor el ordenador, enseñarle vueltas de los datos, hacer una impresión de todas esas vueltas en un papel y marcar con círculos. Imagínate, ¿no? Imprimes 5 o 6 vueltas superpuestas y ves como hay muchas vueltas que la velocidad, para protegerse de otro piloto, también la bajaba en esa curva y no es peligroso. Y ya está, ¿no? Enseñas que no ha pisado el freno fuerte. En fin, te preparas. Sí. Claro, y luego lo que estábamos hablando, ¿no, Andrés? Que dependiendo también de cuál sea la decisión que tomen los ingenieros, los comisarios de la FIA en este caso, puedes apelar o no apelar, tienes ese right of review, siempre tienes que aportar pruebas nuevas.
Lo que se está diciendo es que Aston Martin, por ejemplo, no va a apelar esta decisión. Entonces, ¿en base a qué, por ejemplo, decide un equipo, vale, no vamos a apelar? Nos han metido 20 segundos y nos quedamos con los 20 segundos. El right of review es otra cosa diferente. O sea, está la protesta, el right of review y la apelación. Son como tres figuras diferentes. En el right of review, en el derecho de revisión, esa norma enmarca, como has dicho, que tienes que presentar algo que no se hubiera visto en la cita, en las que os han citado previamente los comisarios, que no se hubiera puesto sobre la mesa porque no hubiera datos todavía del coche, porque por ejemplo, ¿qué puedes citar? Si había un logger en el coche, que el coche tiene un accidente y el logger se ha aplastado y no había datos. Y después de 10 días los has conseguido sacar del logger. Si había una cámara que los comisarios no han visto y tú has visto que no han visto porque te han enseñado 2 tomas y tú vas allí y vas con tu cámara on board, por ejemplo, o con una cámara grabada por un tío en la grada, que se ve otro punto de vista y se ve diferente. Tienes que aportar sí o sí algo diferente. Por ejemplo, Carlos Padre hace 2 años en Extreme tuvo un accidente fuerte con Christopherson en una salida. Sí. Inicialmente no penalizaron a Christopherson hasta que nosotros pedimos el right of review y yo lo que presenté era una cámara nueva, una cámara on-board del equipo que no tenía la organización, una cámara que utilizamos para trabajar en el pilotaje, que se veía claramente una toma diferente de la que los comisarios habían considerado. Y lo ganamos y bueno, pues penalizaron al otro piloto y nosotros ganamos posición. Pero solamente puede ser, como digo, presentando datos nuevos. Si no hay nada relevante, te lo van a tirar para atrás, porque me ha pasado llegar y decir, bueno, pero es que lo primero que tienes que poner es la lista de lo que presentas nuevo. Y si lo que presentas nuevo no es nuevo o no hay nada, pues te la tiran para atrás.